Breves a tu salud. 1 de cada 3 niños mexicanos es obeso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso afecta a 2.100 millones de personas en el mundo, de las cuales 670 millones son obesas. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en México, 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso u obesidad. Esto significa que solo el 30% de la población adulta del país tiene un peso adecuado. La obesidad es una enfermedad que, de no atenderse, puede provocar padecimientos como diabetes, colesterol elevado, hipertensión, cáncer de mama, hígado graso, cardiopatías, apnea del sueño y osteoartritis. La OMS afirma que las consecuencias económicas de la obesidad giran en torno a los $2 billones anuales, lo que equivale al 2.8 del Producto Interno Bruto a escala global. Es así que este grave problema de salud está a la altura del tabaquismo, terrorismo y violencia armada. La Secretaría de Salud señala que una persona con obesidad requerirá más visitas al médico a lo largo de su vida y, en caso de ser hospitalizada, su estadía será más prolongada, lo que implica un incremento considerable en los gastos de atención. El Instituto Nacional de Salud Pública estima que, de no aplicarse medidas preventivas, los costos de la obesidad en México ascenderán para el 2017 a más de 100,000 millones de pesos. El endocrinólogo Ricardo Reynoso aseguró que la estadística que tenemos principalmente de la encuesta de salud y nutrición del 2012 nos habla de cifras muy alarmantes. Nos dice que solo el 30% de la población adulta en México tiene un peso normal. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan ustedes. Perdón, vamos aclarando la garganta después de las posadas, después de los fríos, después de los ponches, después de los pasteles, de los buñuelos. ¿Qué más les gusta que mencionemos aquí en este programa, en donde vamos a hablar de los atracones, de los que seguramente ustedes saben de cuáles fueron, y también yo, por supuesto, aunque sí traté de controlar la ingesta de tantas cosas que se ofrecen en esta época navideña? Este es el tema del día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo? ¿Cuál es el costo de los atracones? Les recuerdo que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, para que no se dejen engañar, porque mucha gente sí hace bromas, algunas de mal gusto, así que bueno, pues tengan cuidado. Los voy a invitar a que se comuniquen al 3122-4200 y 3122-4266. Tenemos también nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. De pura curiosidad, ¿se han pesado ustedes después de Navidad? Se pesaron el 26, el 27. Bueno, pues los invito a que se pesen, porque vienen épocas como el fin de año, como el Día de Reyes, y bueno, por ahí se menciona un puente que es Guadalupe Reyes, y que esto forzosamente sí tiene un costo en nuestra salud. Esta mañana me acompaña el doctor Miguel Escalante Pulido. Él es médico endocrinólogo, jefe del departamento o del servicio de endocrinología del Centro Médico Nacional de Occidente, así que toda una autoridad para hablar del tema. Y pues le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias que nos acompañe para hablar de los efectos que causa un sobrepeso, la obesidad misma. Claro, sí, digo, es un tema que se ha hablado en los últimos meses. Bien se comentaba en la introducción, por el aumento en el número de casos, el aumento en la prevalencia que tenemos en nuestro país, pero principalmente en estas épocas, cuando uno sabe que definitivamente la mayoría de las personas están de vacaciones o están en un ritmo de trabajo un poco menor, y suele uno convivir más con sus amigos, con la familia. Hay ciertas actividades de convivencia que hacen muy propicio a que se incremente el número de calorías. El tipo de alimentos también cambia, es decir, empezamos a consumir alimentos que frecuentemente no lo hacemos en otras épocas del año. Inclusive la ingesta de alcohol se incrementa considerablemente, y hay que establecer que el alcohol pues tiene calorías. Y si nos vamos alimento tras alimento que uno consume, pues definitivamente sí hay un incremento considerable en las calorías que
efectivamente se consume en este maratón que bien señalaba, que es Reyes, y lo que es desde Guadalupe Reyes, ¿no? Entonces la verdad es que sí hemos visto que se incrementa, por un lado, el número de pacientes que se descontrolan desde el punto de vista metabólico, y obviamente hay que tener precauciones. ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto en costos, tiene un impacto en calidad de vida, tiene un impacto inclusive en pronóstico a largo plazo, porque hay ciertas entidades que hemos visto que en urgencias aparecen más frecuentemente. No solamente el famoso descontrol metabólico de la glucosa, ¿por qué? Porque se ingieren más alimentos ricos en carbohidratos, pero también, por ejemplo, crisis de pancreatitis, por la cantidad de grasas y algunos alimentos que favorecen esa inflamación del páncreas, pero también hemos visto ataques agudos de gota. Curiosamente, los pacientes que tienen predisposición a elevar ácido úrico en esta temporada se incrementa considerablemente, entonces los ataques agudos de gota también los hemos visto en servicios de urgencias. Y por otro lado, frecuentemente al viajar o no estar teniendo las actividades cotidianas, los pacientes omiten los medicamentos frecuentemente. Entonces suelen, insisto, a descontrolarse mucho, ¿no? No solamente la glucosa, como yo les comentaba, sino también, por ejemplo, crisis hipertensiva. Hemos visto pacientes que suelen dejar en estos días el tratamiento antihipertensivo y empiezan a descontrolarse. Claro, se suman una serie de factores que van redundando necesariamente en la salud, pero en forma negativa. Hablábamos también fuera del aire que el frío nos invita a tomar cosas calientes, al chocolatito caliente, y ni modo que no acompañemos un chocolate caliente con una rebanada de pastel. Y ahora que viene Reyes, bueno, es también importante. Sí. Y hablando de lo que es la diabetes mellitus, que a mí me preocupa y me ocupa mucho, podemos hablar de esta enfermedad como una pandemia. Bueno, diabetes es un problema muy serio. Mundial. Mundial, obviamente, mundial. Definitivamente hay países que tienen así como focos rojos porque no solamente no se ha disminuido el número de casos, sino que va incrementándose año con año. Y esos países desafortunadamente son países en vías de desarrollo, con cambios dramáticos en su estilo de vida, en el tipo de alimentación. Obviamente el número de pacientes que están con esta entidad a veces se desconocen porque no hay síntomas hasta que obviamente rebasan cifras de glucosa muy muy alta. Entonces se considera que las campañas de detección oportuna o temprana son fundamentales, y sobre todo cómo hacer campañas de prevención. México desafortunadamente está dentro de los primeros 5 países que más pacientes con diabetes se tiene, y desafortunadamente el número de casos que se diagnostican año con año van incrementándose. Entonces creo que esta es una situación pues que es un problema nacional de salud, en el sentido de que conlleva la diabetes una serie de entidades muy desfavorables, complicaciones crónicas que ustedes saben. Claro. La misma neuropatía, el daño renal, que es la nefropatía, la ceguera, es decir, una serie de entidades que nos pega desde el punto de vista económico, social, en todos sentidos. Claro, y emocional también, porque no es un diagnóstico como tan fácil de asimilar. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa comercial. Me encantaría de verdad que nos comentara en qué consistió su cena, cuánto se pasó de peso, si tuvo por ahí alguna chispita de conciencia de decir, bueno, sí, tengo muchas cosas que se me están ofreciendo en este momento y que normalmente yo no las comería, pero que cuando menos voy a tener como la conciencia de decir, voy a reducir, si me gustó este pastel, pero voy a tomar nada más un pedazo o una fracción pequeña. Vamos a tener que hacer una pausa comercial. Los invito a comunicarse a través de nuestras líneas telefónicas. Si usted tiene una pregunta en directo que hacer al doctor Escalante, que esta mañana nos acompaña, lo puede hacer a través del 3122-4200, 3122-4266. Ahí está nuestro WhatsApp, 33-18-80-76-41. Hágalo en forma anónima. La cosa es que sí mejoremos en nuestra salud y tomamos conciencia. Vamos a la pausa comercial.
Bueno, pues estamos hablando de comida, por más que no quiera, se me están antojando por ahí un par de cosas, pero bueno, pues estoy también platicando con el doctor Miguel Escalante, médico endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología del Centro Médico Nacional de Occidente, y sí me comenta de que sí se aumentan los casos, sobre todo los casos en donde ya dice el paciente, pues ya no puedo más, y no nada más estamos hablando de diabetes, estábamos hablando también de infartos incluso. Sí, bueno, los servicios de urgencias de diferentes clínicas se ve ese incremento en el número de hospitalizaciones o admisiones que se tiene, más o menos varía, pero es un 20-30% de lo habitual, sobre todo casos extremos, pacientes que en realidad están con un descontrol metabólico muy severo. Ya insistía en mi intervención previa que el paciente que tiene pues una glucosa limítrofe, digamos no tan elevada, 120, 115, con esta ingesta de carbohidratos tan importante o la cantidad de alimento que se consumen, llegan a tener descontroles metabólicos por arriba de 300, 350 miligramos por decilitro de glucosa, lo cual ya empieza a tener una sintomatología. De tal manera que siempre ha sido la invitación a que nos moderemos un poco en esta época, igual salir a caminar un poco, porque con el frío, obviamente, no solamente se nos antojan grupo de alimentos muy calóricos, como los azúcares, sobre todo calentitos, pero también hemos visto que la gente hace menos ejercicio. Y al reducir, obviamente, el número de calorías que se pierden con el ejercicio, pues el incremento de peso, el incremento ponderal, pues es el resultado de este desbalance, ¿no? Consumen más calorías y empiezan a reducir el número de calorías perdidas por el ejercicio. Y generalmente las personas dicen, bueno, ya que pasa el frío, ya en enero empiezo a hacer algo de ejercicio, pero suele haber un sedentarismo muy importante en estas épocas. Sí, claro. Hablando de números, digamos, ¿se tiene algún dato de cuánto aumentan los niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol en sangre, más o menos, para que la gente que nos esté escuchando, a ver, sí tiene un costo? Claro. Mira, no se tiene compresión porque varía mucho dependiendo de del persona tipo a persona de... también. Sí, porque hay pacientes individuos inclusive que pueden tener elevaciones de triglicéridos. Todos tenemos elevación de triglicéridos cuando consumimos alimentos, sobre todo los carbohidratos. Pero si tenemos una buena reserva pancreática, tenemos los mecanismos necesarios para irlos disminuyendo, los vamos a disminuir, ¿sí? Desafortunadamente, insisto, hay pacientes que sí son de alto riesgo. Aquellos pacientes que tienen ya antecedente de lípidos altos, es decir, colesterol o triglicéridos altos, pues una ingesta muy alta de grasas y de carbohidratos, pues van a incrementar en forma exponencial los niveles de triglicéridos y puede ocasionar una pancreatitis, pero en forma muy rápida. Entonces, creo que al final lo importante es detectar grupos de riesgo, pacientes que ya tienen antecedente de alto colesterol, alto triglicéridos, sobrepeso, obesidad. Son pacientes que tienen que cuidarse un poco más. ¿Por qué? Porque esos pacientes sí tienen esa propensión a tener esas elevaciones tarde que temprano durante estos días. Aunado a ello, insisto, el número de sujetos que consumen alcohol, por ejemplo, se incrementa. Y sabemos que el alcohol tiene un valor calórico. Y también el alcohol en exceso puede desencadenar una crisis de pancreatitis. O sea, aparte de la gastritis alteraciones todo. Hepáticas o hidroelectrolíticas se deshidratan, o sea, tiene un impacto el alcohol, ¿sí? Pero en esta época, y bien lo decían algunos grupos que tienen tiendas comerciales que venden alcohol, se incrementa casi un 60-70% sus ventas en esta época. Y obviamente, pues ¿a dónde va ese 60%? Pues obviamente a la familia y de ahí a los amigos y yo creo que sí se incrementa. No en balde hay campañas ahorita para evitar conducir con pequeñas cantidades de alcohol por el impacto que tiene neurológico. Entonces, creo que es un círculo vicioso. En esta época, mucha gente, pues sí, podrá decir voy a subir un poco de peso, pero lo bajo en enero o un poquito más adelante. La verdad es que es muy fácil subir de peso. Reducir es muy complicado esos kilogramos de peso ganados. Y se ha establecido que en nuestro país, según las encuestas que han hecho en diferentes partes, se ganan en esta época navideña alrededor de 2 a 6 kilogramos en promedio. Pero sí hay personas que ganan un poco más dependiendo del lugar, dependiendo de ciertas características personales.
Claro, y luego, mucho. Doctor Escalante, y los 2 que ya llevábamos de la Navidad pasada, y que dijimos, bueno, ay, 2 no fueron muchos, pero ya nos quedamos con esos 2 kilitos. Conforme pasan los años, por supuesto que sí es un peso importante el que vamos ganando con todo lo que esto conlleva. Sí, y la cantidad de calorías, si uno ve la cantidad de alimentos que se sirven en una noche de fiesta, digamos Navidad o el recalentado o inclusive en Año Nuevo, es impresionante. No solamente la diversidad de alimentos, sino también la diversidad de bebidas y los postres. Entonces creo que la cantidad de alimento que se puede ingerir en una noche llega a ser hasta de 2.000, 2.500 calorías. Mínimo. Así es, lo cual, insisto, va a tener un impacto en nuestra digestión, nuestro metabolismo, niveles de lípidos, colesterol, la sal también, que a veces la minimizamos, pero hay alimentos salados que influyen en las cifras de presión arterial al siguiente día de forma de verdad impactante. Sí, por supuesto que sí. Y bueno, hay que añadirle algo importante, o sea, las posadas que empiezan hoy en día, como ya están llenas algunos lugares, hay que empezar desde el 1 de diciembre. Y es fácil que una persona pueda haber vivido 2 posadas en donde se incrementó el alcohol, las botanas, bueno, todo lo que va de la mano con una simple posada, inofensiva posada. Así es, y además hay que considerar que también en enero hay algunas festividades, están... Bueno, la rosca de Reyes, sí, nos tenemos que juntar. Que también tiene su valor calórico, el chocolatito. Claro. Entonces creo que es difícil, yo creo que, y más teniendo en México pues un 14% de pacientes con diabetes, o los pacientes que tienen prediabetes, que es una cantidad mayor y a veces lo desconocen. Es una enfermedad que desafortunadamente uno puede estar caminando con 180, 140 miligramos por decilitro, pero tener diabetes, ya cumple el criterio de diabetes. Y ese incremento en la cantidad de alimentos, chocolates sobre todo, o alimentos muy dulces, pues van a desencadenar un problema serio de los niveles de glucosa. Claro, si no nos ocupamos aparte de hacer ejercicio. Viene ya, bueno, ya lo tenemos esta semana, el año nuevo. Muchas personas hacen propósitos para estar mejor. Uno de ellos, por ahí se publicó una lista en que casi ocupa el primer lugar el hacer ejercicio. Junto con esto, a mí me gustaría que recomendara a nuestros radioescuchas qué exámenes se tendrían que hacer con o sin sobrepeso, con o sin obesidad, que sí pudiera darnos una guía para saber cómo estamos a principio de año y qué debemos de hacer. Sí, lo más recomendable, como todo, es ver qué riesgo yo tengo en el sentido estricto familiar. Por ejemplo, tenemos antecedentes que influyen definitivamente en nuestros genes y que pueden en un momento dado desarrollar ciertas enfermedades. El ya tener un familiar en 1° o 2° grado con diabetes nos pone en riesgo. Tener obviamente familiares con antecedente de infarto agudo del miocardio o cualquier enfermedad cardiovascular, hemorragia cerebral o trombo cerebral, todo eso nos pone en riesgo. Entonces, bueno, si ya sabemos que un número muy importante de nuestra población tiene obesidad, tiene sobrepeso, más esos antecedentes, generalmente está establecido por diferentes normas que un sujeto ya arriba de 18 años tiene que estarse evaluando por lo menos cada año sus niveles de glucosa, por ejemplo, evaluar los niveles de grasas, que sería colesterol, triglicéridos. Si hay antecedentes familiares muy fuertes, se prefiere hacer un perfil de lípidos un poco más completo. Por ejemplo, el nivel de colesterol, digamos, malo, que es el más aterogénico, el más peligroso para ocasionar infartos, que es el LDL, pero también se puede pedir el bueno, que es el HDL, que de alguna manera el tenerlo muy elevado nos protege desde el punto de vista cardiovascular. Y además de ese examen, mucha gente se hace de una vez su ácido úrico, mucha gente se hace el examen general de orina para evaluar en forma rápida si no hay alguna alteración en la excreción urinaria de glucosa, de proteínas, etcétera. Y de repente hay pacientes que tienen hígado graso, y el hígado graso es una entidad que se ve muy frecuentemente también en nuestra población. De tal manera que una manera muy sencilla de hacerlo es midiendo transaminasas hepáticas, así se piden,
y uno puede evaluar si tiene ese factor de riesgo que a la larga también tiene problemas. Bien, bueno, con esto nos quedamos con esta batería de exámenes que sí son importantes para nuestra salud. Vamos a retomar lo del hígado graso, regresando del corte, para que la gente entienda bien cómo, o sea, qué es esta entidad y qué podemos hacer para evitarlo. Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, pero antes de hacer la pausa, saludo con muchísimo gusto a Omar Machaín, ahí en Controles, que siempre muy trabajador el muchacho, y también, bueno, pues Fanny Olvera en las líneas telefónicas, Abraham Mendoza como nuestro asistente de producción, y mi productora Laura Mora, que por ahí anda, trabajadora también como siempre. Bueno, no se vayan, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos a su zona saludable. Qué bueno que nos acompañan aquí en Zona 3, en Zona Saludable. Tenemos un comentario de un radio escucha que le voy a leer aquí al doctor Miguel Escalante Pulido, que esta mañana nos acompaña. Buenos días, es el señor Rodríguez García. Tengo 36 años, mido 1,70, peso 74 kilos. Continuamente se me elevan los triglicéridos y el colesterol malo, a pesar de que trato de cuidarme en mis alimentos, no logro bajarlo. Ha llegado al grado de traer náuseas todo el día. Ha tomado bezafibrato, 2 de 200, 3 veces al día, y ahorita ya no siento náuseas, pero también salió elevada la hormona del hígado, la TGP. De favor, ¿me puede apoyar a decirme cómo puedo bajarlos naturalmente y mantenerme? Y bueno, pues sí, excelente tema, gracias. Sí, estaba ahorita sacando su índice de masa corporal, es de 25.6, tiene un sobrepeso leve. Realmente no es un grado de obesidad importante, pero sí hay que recordar que hay personas más sensibles, hay personas que inclusive teniendo ya sobrepeso pueden tener algún grado de dislipidemia o alteración en los lípidos. No hay que olvidar también que hay factores genéticos. Cuando hay predisposición familiar, de repente hay personas inclusive con peso normal y que tienen alteración en las grasas, en sus lípidos. Entonces, bueno, seguramente algún miembro de su familia ha de tener también este problema. Los triglicéridos se modifican muy fácilmente con los carbohidratos, es decir, si consumen una cantidad de carbohidratos, sobre todo simples, el azúcar, etcétera, dulces, pues se van a incrementar en forma muy, muy importante. Inclusive los jugos, que es una fuente de carbohidratos muy importante, suben los triglicéridos en forma también exponencial. Entonces, lo que se recomienda en este tipo de pacientes que son tan vulnerables a los triglicéridos altos es tener dietas o alimentaciones modificadas en carbohidratos, así se le llama, que usualmente reducen la cantidad de carbohidratos, dejándolos más o menos en la ingesta diaria en un 40%, a veces se pueden hacer algunas consideraciones individuales, pero sí reducir los carbohidratos, sobre todo eliminar los carbohidratos simples. Y aumentar la fibra. Obviamente la fibra interesantemente hace que reduzca también la cantidad de triglicéridos, y por otro lado me decía del LDL, que es el colesterol más aterogénico. Ahí sí modificar también la ingesta de colesterol. Aterogénico, para la gente que nos escucha, sería... Es producir grasa que se pega en las arterias y que ocasiona una reducción paulatina de su calibre, de su diámetro, y por lo tanto pues se pueden tapar y puede haber obviamente un fenómeno de cierre, que es el infarto, que es un infarto no solamente al miocardio, también cerebral, ¿no? Pero bueno, al final del día lo que yo sí les recomiendo es insistir en un buen plan de alimentación, hacer actividad física, eso les ayuda muchísimo a incrementar una enzima que se llama lipoproteína lipasa y degrada los triglicéridos muy rápido, entonces el ejercicio es fundamental. Y por otro lado, bueno, me decía de una enzima hepática que es es una transaminasa, la TGP. Transaminasa. Esa enzima se eleva, obviamente, también en algunos casos particulares de hígado graso, en los cuales, bueno, está diciendo que la cantidad de grasita que está movilizando a nivel abdominal, pues se va al hígado y está, pues, ocasionando una inflamación de leve grado al hígado, con lo cual, bueno, por eso se está empezando a incrementar esa transaminasa. Bien, aquí las recomendaciones entonces es hacer más ejercicio y sí tomar en cuenta de que los niveles altos de triglicéridos no nada más se dan tampoco en personas con sobrepeso, obesidad, también la genética aquí juega un papel muy importante. Hablando de lo que es el hígado graso, entonces es la acumulación de la grasa. Así es, en el tejido adiposo, específicamente en las células que conforman el hígado, que son los adipocitos.
se llenan de una cantidad de grasa obviamente muy importante, se sustituye, por así decirlo, el adipocito, sus células, su tejido por grasa, y esto conlleva obviamente a destrucción, inflamación. Cuando esta inflamación es de un grado muy importante, se llama esteatohepatitis, es decir, ya hay una destrucción importante de las células que conforman el hígado. Y esa esteatohepatitis, que no es alcohólica, porque el alcohol sabemos que también lo puede producir, puede llevar en algunos casos hasta la cirrosis. Entonces el problema real es que el número de casos que actualmente ven los gastroenterólogos pues se ha incrementado en forma muy importante, no solamente de hígado graso, que también lo vemos los endocrinólogos o los nutriólogos o mucha gente, sino también los casos de cirrosis secundario a un hígado graso. Y lo importante de esto es que hay niños con hígado graso. Se ha considerado que los niños con obesidad, más o menos entre un 30 a 40% pueden desarrollar hígado graso. 30 o 40% de la población infantil con sobrepeso o con obesidad. Así es. Y esto pues obviamente tiene un impacto porque seguramente si no se modifica a través del tiempo este peso, el hígado graso, pues puede llevar a serios problemas hepáticos. Y aunque el hígado es muy noble desde el punto de vista de regeneración celular, pues cuando ya se inflama en un porcentaje muy alto, pues puede ser irreversible. En este caso, los niveles de glucosa en los niños pueden ser normales con la presencia de un hígado graso. Así es, sí, porque tienen un mecanismo compensatorio, que es obviamente el aumentar la cantidad de insulina que se libera por el páncreas y por lo tanto los niveles de glucosa salir perfectamente normales. Pero desafortunadamente a nivel de las vísceras, a nivel del abdomen, por así decirlo, se incrementa la cantidad de grasa, de ácidos grasos que se están liberando y van al hígado. Y obviamente al ser captados por el adipocito, pues obviamente el hepatocito, ahí se queda almacenada la grasa. Y esto conlleva inflamación y daño estructural, inflamación crónica, hasta la fibrosis, que es la cirrosis. Claro, y que tendríamos que tener como muy presente como padres de familia qué es lo que les estamos dando a nuestros niños, qué es lo que les estamos ofreciendo. ¿Cómo podríamos cambiar esto? O sea, ¿cómo podríamos crear una conciencia en los padres de familia de lo importante que sería que su hijo, porque tiene muchas repercusiones la obesidad en los niños, no nada más el que no puedan hacer ejercicio o el que se muevan con dificultad. ¿Cómo podríamos cambiar estos malos hábitos en la familia? Bueno, yo creo que lo básico es que se den cuenta los padres, los miembros de la familia, la importancia que tiene, o el impacto que tiene el sobrepeso o obesidad. Si ellos lo desconocen, pues obviamente no van a tener en cuenta estas modificaciones o no van a tener esa premura por hacer cambios en el estilo de vida de sus hijos. De tal manera que si ellos conocieran que el 30-40% de los niños que tienen obesidad o sobrepeso, que uno ve en la calle, que ve en los centros comerciales, pueden tener hígado graso, realmente tomarían una conducta más que expectante, muy activa. Yo creo que lo principal es dar a conocer ese impacto que se tiene, y no solamente desde el punto de vista, digamos, de hígado graso. Sabemos que esto conlleva alteraciones más allá del hígado, sino también, por ejemplo, tienen tendencia a tener lípidos, o sea, grasas más altas, desarrollan una serie de enfermedades en forma muy temprana. El tejido adiposo es un tejido endocrino que activa ciertos sistemas y por lo tanto es una situación de inflamación crónica generalizada. Hay más diabetes en un futuro, alteraciones psicológicas, sabemos el impacto que tiene en la percepción de como persona que tienen estos niños. En fin, yo creo que es importante que los familiares conozcan el impacto y una vez que lo conozcan, ahora sí, hacer cambios en el estilo de vida que pudiera ser sencillo, pero no es fácil. Claro, bueno, pues tenemos que hacer una pausa comercial, regresando pues las recomendaciones finales del doctor Escalante, que esta mañana nos acompaña, que son muy importantes como para tomar nota. El WhatsApp 33 18 80 76 41 y nuestras líneas telefónicas 31 22 42 00 y 31 22 42 66. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a su zona saludable. 33
3122-4200 o 3122-4266 son las líneas telefónicas que ponemos a su disposición. Estamos hablando de las consecuencias de los atracones y también estamos así como un llamado cordial para tener un poquito más de conciencia de estas fiestas que se aproximan, como es las de Año Nuevo, en donde también tenemos una rica y deliciosa variedad de comida, porque ya yo creo que lo más saludable del Año Nuevo es esa tradición de las 12 uvas, finalmente. Pues sí. Doctor Escalante, ¿o no? Sí, definitivamente son pocas, pero yo creo que al final lo que la mayoría de las autoridades que regulan las normas y los planes de alimentación en el mundo señalan es que, bueno, sí es una época de disfrutar con la familia, de compartir el alimento, seamos moderados, es decir, tener a bien consumir todo tipo de alimento pero en forma menor, es decir, probar de todo pero poquito. De hecho, se recomienda que seamos muy pausados al comer, que se mastiquen bien los alimentos para que sea una mejor digestión, para que el estómago obviamente se distienda en forma un poquito más armónica, porque cuando uno consume alimento en forma muy rápida, obviamente la digestión se altera, por un lado, y dos, la cantidad de alimento ingerido es mucho mayor. Entonces se recomienda que sea pausado, que sean cantidades pequeñas, que sea en forma lenta, y bien, que se pueden consumir alimentos también como colaciones, también favorece que uno no llegue ya a la cena con un hambre que se come, bueno, todo lo que casi está expuesto en la mesa, ¿no? Entonces yo creo que son así como tips, porque uno puede consumir de todo, pero sí hay que ser muy, muy pausado en ese sentido. Y más que nada ver qué riesgo tengo yo. Si soy hipertenso, pues no me voy a ir a alimentos que son ricos en sal, por ejemplo, ¿sí? Que tengo diabetes, pues no me voy a ver un postre que yo lo veo delicioso, pero que está pues gritando la cantidad de azúcar que puede llevar a descontroles metabólicos. Entonces cada uno se conoce en general y sí trata de evitar ese tipo de alimentos. Sí, eso es importante, no te puedes engañar, no puedes decir que no tienes sobrepeso o no puedes decir tengo hipertensión pero me voy a permitir esto, que eso es otra cosa. ¿Cuántas veces, y ahorita el doctor Escalante no me dejará mentir, cuántas veces los pacientes no están haciendo una negociación, por favor, nada más 2 copas, 2? Y si ya ganaron esa autorización de las 2 copas, entonces vamos por 3. Bueno, y entonces ya me dijo 2, una de más, no está. Sí, en general, eso es muy, muy frecuente, ¿eh? De repente uno les da, digamos así, esa posibilidad de consumir no solamente una copita más, que resulta ser la copa más grande de la ciudad, claro, sino también se les hace fácil decir una copa más es ninguna, entonces ya no son 2, son 3, si es 3, pues una cuarta no va a pasar mayor cosa y son 4, y resulta igual con los alimentos que uno generalmente les limita. Es decir, si tiene derecho a una ración de pan y les deja otra ración, pues de repente señalan, bueno, ya me dejó una ración más, ¿qué tanto es media de una tercera? O sea, generalmente el paciente o el individuo suele incrementar por mucho el número de calorías que uno lo limita, pero es algo natural y eso se ve, insisto, en la mayoría de las personas. Sí, claro, pues es que a veces, ¿cómo decirle no? Claro. No a tanta variedad. Claro. Y lo importante también es qué es lo que tienes en casa. Bueno, antes de despedirnos, todavía nos falta, pero sí me gustaría que el doctor Escalante diera, si das consulta, los números telefónicos del consultorio. Sí, cómo no, sí, el número de mi consultorio es el 3616-6648, 3615-9912. Y yo estoy en el centro médico, lo que se ofrezca, y estoy en el piso 2, en endocrinología, 3617-0060 y la extensión es la 31491. Cualquier situación, con mucho gusto, y ahí estoy. No, pues muchísimas gracias. Otras recomendaciones que puedan ser útiles a los radioescuchas para... El ejercicio, creo que eso es algo importante. No es necesario pagar cantidades estratosféricas para ir a un gimnasio de lujo. Yo creo que el caminar es suficiente en estas épocas. Cuidar obviamente los horarios, porque bueno, sabemos que la mañana el frío, la inversión térmica hace que haya más contaminación. Pero si hay horas del día que pudieran favorecer la actividad física fuera de casa, y si no, hay gente que tiene en casa una caminadora
que de repente hay que quitarle la ropa que tiene encima porque son como percheros y generalmente hay que quitarla en estos días y así termina, ¿no, doctor Escalante? La mayoría son percheros, entonces bueno, yo creo que hay que quitarles esa ropa y toallas que tienen ahí guardadas y lo ideal es empezar a utilizarlas. Mucha gente dice, bueno, ¿qué tanto me va a servir 10, 15 minutos? Es el primer paso. Yo creo que al final cuando alguien es constante y hace esos 10, 15 minutos al día tiene un impacto, créanme, metabólico muy importante. Entonces, esa es una de las recomendaciones, que es una época que si bien no vamos a trabajar muchas veces, podemos hacer algo de actividad física. Hay que limitarnos, insisto, en la cantidad de alimentos, de alcohol, y ver qué factores de riesgo tengo, porque hay gente que tiene antecedentes de gota, de ácido úrico. Caray, limiten la cantidad de alcohol que están ingiriendo o alimentos ricos en purinas que puede ocasionar una crisis de gota. Y por otro lado, hacerse exámenes en cuanto uno tenga la posibilidad el próximo año de hacerse un check-up. Adelante, hacer por lo menos lo que yo les comentaba, su glucosa o la química sanguínea, evaluar cómo está su riñón, evaluar cómo está su hígado, es decir, a ver si no se desarrolló pues un hígado graso, o por ejemplo los lípidos en sangre, cómo está mi colesterol, cómo están los triglicéridos, para en forma posterior, ahora sí, hacer una evaluación un poquito más específica. Habrá personas que quieran hacerse un electrocardiograma, por ejemplo, que ya han tenido crisis hipertensivas, y es bueno cada año estar evaluando con su cardiólogo esos parámetros. Bien, nos está preguntando, bueno, nos están pidiendo de favor repetir el número de teléfono del consultorio. Es 3615-9912. A ver, 3615-99, de una vez se lo voy a mandar. 12, muy bien, ya. Ese es el teléfono del consultorio. Bien, ahí está el teléfono del consultorio, 3615-9912. Otra cosa importante, bueno, pues aparte de las que mencionó, también sería como, dejen de comprar refrescos, no les den a los niños. Sí. Es una mala costumbre. Sí, el problema del refresco, insisto, es la cantidad de calorías, el azúcar en sí, que esto pudiera llevar en algunas personas a liberar una cantidad de insulina muy importante, descontrol metabólico si se tiene diabetes, los mismos pacientes con triglicéridos altos, la cantidad de azúcar que se ingiere frecuentemente hace que se eleve un poco más esos triglicéridos, y hay que recordar que los triglicéridos altos en nuestra población es una de las entidades más frecuentes por el tipo de sobrepeso que tenemos, obesidad, que es central. Tenemos una obesidad que generalmente se ve reflejada por la famosa pancita, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres. Y ese tipo de obesidad es muy peligrosa desde el punto de vista que suelen tener más infartos a largo plazo o más diabetes, pero también hay que recordar que se genera por la alta ingesta de carbohidratos que siempre en las alacenas de los hogares hay. Siempre hay las galletas, el pan, que es tan delicioso. Y si usted no tiene fuerza de voluntad, pues también la recomendación es no compre pan. Yo es lo que hago, porque a mí me encanta el pan, la verdad. Ya viendo pan, la verdad es que es difícil resistirse. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Última recomendación antes de irnos, y agradecer también pues en todo lo que vale la presencia esta mañana. Yo creo que hacer conciencia a todos en casa de que es un año que termina, hacer una reflexión de lo que hicimos, que dejamos de hacer, y sobre todo, ¿qué cambios vamos a tener durante los próximos 12 meses? Es decir, el objetivo es hacer más ejercicio, bajar de peso, cambiar estilos de vida, generar un estado de salud generalizado, no solamente médico, psicosocial y de todo tipo. Entonces, creo que es una época de reflexionar. ¿Qué no hicimos y qué podemos hacer este próximo año? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Miguel Escalante Pulido, que esta mañana nos acompañó. Yo los voy a dejar con una reflexión que acabo de encontrar aquí en internet, que dice lo siguiente: el comportamiento de los niños es un reflejo del de los adultos. Examina qué te impide amarte y disponte a liberarte de ello. Serás un maravilloso ejemplo para tus hijos. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y les deseo que tengan cuidado porque hoy es el Día de los Inocentes.